Fui humillado, olvidado y tratado como un monstruo. Pero un día, mi hija apareció llorando y confesó que todo había sido planeado por su hermano. En ese momento, supe que la verdad, por fin, había salido a la luz. Pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre exitoso, respetado, con una familia que amaba, terminó en prisión por algo que nunca hizo. Y cómo la traición vino de donde menos lo esperaba, de mi propia sangre. Me llamo Arturo Mendoza. Tengo 65 años. 45 de ellos los viví como hombre libre. Los siguientes 20 los pasé tras las rejas, acusado de un crimen que nunca cometí, condenado por evidencia que fue plantada, destruido por mentiras que mi propio hijo construyó. Pero antes de llegar a la prisión, antes de la traición, déjenme contarles quién era yo. Fundé Mendoza Construcciones cuando tenía 25 años. Con un préstamo pequeño y muchos sueños, empecé construyendo casas modestas en las afueras de Monterrey, una a una, con mis propias manos al principio, aprendiendo cada aspecto del negocio, desde cómo mezclar concreto hasta cómo negociar con proveedores. Para cuando cumplí 40 años, Mendoza Construcciones era una de las empresas constructoras más grandes del norte de México. Edificios comerciales, fraccionamientos residenciales, proyectos gubernamentales, contratos que valían cientos de millones de pesos. No heredé nada, no tuve padrinos políticos, solo trabajo duro, integridad y la determinación de construir algo que durara más que yo. Me casé con Rosa cuando tenía 28 años. Ella tenía 25. Era arquitecta, inteligente, ambiciosa, hermosa. Juntos formamos no solo una familia, sino un equipo. Ella diseñaba, yo construía. Éramos imparables. Tuvimos 3 hijos. Diego, el mayor, que ahora tiene 42 años. Después vino Claudia, de 39. Y finalmente Luis, el menor, de 37. Durante años, fuimos la familia perfecta. O eso parecía. Las fotos en las paredes mostraban sonrisas, abrazos, momentos felices en vacaciones caras, graduaciones en universidades prestigiosas. Todo lo que el dinero puede comprar y el éxito puede exhibir. Rosa falleció hace 23 años, complicaciones durante una cirugía que debía ser rutinaria. Entró al hospital para una operación menor y nunca salió. Tenía solo 47 años. Su pérdida me devastó, pero tenía que seguir, por mis hijos, por la empresa, por mantener todo lo que habíamos construido juntos. Diego tenía 19 años cuando Rosa murió, Claudia 16, Luis 14, y yo, en mi dolor, traté de ser tanto madre como padre, de darles todo, de compensar la pérdida con dinero, con atención, con lo que fuera que necesitaran. Pero mirando atrás ahora, me doy cuenta de algo. En mi intento de darles todo, les di demasiado. Y en mi dolor, no vi las señales de que Diego estaba cambiando, convirtiéndose en algo oscuro. Diego siempre fue diferente a sus hermanos, más ambicioso, más calculador. Desde niño, quería ser el centro de atención, quería control, quería poder. Cuando cumplió 21, lo integré al negocio. Para que aprendas que, le dije, para que algún día puedas tomar las riendas. Pero Diego no quería aprender. Quería tomar, inmediatamente, sin esperar, sin ganárselo. Papá, ¿por qué tengo que empezar desde abajo? Soy tu hijo, el heredero. Debería tener posición de autoridad desde el principio, porque así es como se aprende. Yo empecé desde abajo, y mírame ahora. Tú no tenías opción. Yo sí, soy un Mendoza. Eso debería significar algo. Significa responsabilidad. Significa ganarte el respeto, no recibirlo automáticamente por tu apellido. No le gustó esa respuesta, y aunque trabajó en la empresa durante 2 años, siempre fue evidente que lo resentía. Resentía tener que responder a otros, tener que seguir procesos, tener que demostrar competencia. Claudia y Luis eran diferentes, más humildes, más dispuestos a trabajar. Claudia estudió Derecho y se unió al departamento legal de la empresa. Luis estudió Ingeniería Civil y trabajaba en supervisión de proyectos, ambos ganándose sus posiciones, sin expectativas de trato especial,
y eso me hacía sentir orgulloso. Pero Diego se fue de la empresa después de 2 años. Voy a hacer mi propio negocio, anunció. Voy a demostrar que puedo ser exitoso sin tu ayuda. Perfecto, te apoyo. ¿Qué tipo de negocio? Desarrollo inmobiliario, como tú, pero mejor, más moderno, más rentable. Le di $1 millón como capital inicial, para que empieces. Pero esto no es regalo, es préstamo. Lo espero de regreso cuando tu negocio sea rentable. No te preocupes. Te lo voy a regresar duplicado. Nunca regresó ni un peso. El negocio de Diego fracasó en 18 meses, mal planeado, mal ejecutado, y según descubrí después, fraudulento. Había tomado depósitos de clientes sin tener permisos de construcción, sin tener terrenos asegurados, solo tomando dinero y gastándolo en su estilo de vida caro. Los clientes lo demandaron. Él perdió todo, incluyendo mi $1 millón. Papá, necesito ayuda. Estoy en problemas legales. Necesito pagar a estos clientes o voy a prisión. ¿Cuánto? $3 millones. Diego, eso es mucho dinero. Lo sé, pero soy tu hijo, tu primogénito. ¿Vas a dejar que vaya a prisión? No lo dejé. Pagué los 3 millones, salvándolo de consecuencias legales, pero también salvándolo de aprender la lección que necesitaba, que las acciones tienen consecuencias. Después de ese desastre, Diego volvió a la empresa, pero con actitud diferente, más resentido, más enojado, como si yo tuviera la culpa de sus fracasos. Quiero ser director de proyectos, exigió. Diego, no tienes experiencia para esa posición. Tengo 23 años, un MBA, y soy tu hijo. Eso debería ser suficiente. No lo es. Necesitas demostrar competencia, trabajar desde posiciones menores, aprender. Siempre es lo mismo contigo. Nunca soy suficiente, nunca merezco nada. Todo lo tengo que ganar. Mientras que tú simplemente lo tomaste porque no había nadie más, yo lo construí desde cero. Tú quieres heredar algo que no ayudaste a crear. Eres un viejo amargado, que no puede soltar el control, que prefiere ver a su hijo fracasar que darle oportunidades reales. Nuestra relación se deterioró rápidamente, peleas constantes, discusiones sobre todo. Y finalmente, 3 años después, Diego renunció otra vez. Me voy. Y esta vez, no voy a regresar arrastrándome. Voy a construir algo tan grande que tú me vas a suplicar que regrese. Te deseo suerte, hijo. No necesito tu suerte, necesito que me dejes en paz. Se fue. Y durante los siguientes años, tuvimos contacto mínimo. Comidas familiares incómodas en Navidad, llamadas breves en cumpleaños, pero nada más. Claudia y Luis me mantenían informado. Diego está trabajando en bienes raíces otra vez. Diego se casó. Diego tiene problemas financieros otra vez. Pero yo no intervenía. Había aprendido que rescatar a Diego solo prolongaba sus problemas, no los resolvía. Hace 21 años, cuando yo tenía 44, algo terrible pasó. Uno de nuestros proyectos más grandes colapsó. Un edificio de departamentos que estábamos construyendo se derrumbó durante la construcción. 3 trabajadores resultaron gravemente heridos y uno quedó permanentemente discapacitado. La investigación fue inmediata. Ingenieros forenses, autoridades, medios, todos queriendo respuestas. Y las respuestas que encontraron fueron devastadoras. El colapso fue causado por materiales de construcción defectuosos, concreto que no cumplía especificaciones, varillas de acero de calibre inferior, cimientos inadecuados. Todo apuntaba a corrupción, a que alguien había comprado materiales baratos, de mala calidad, y se había embolsado la diferencia. Y todas las evidencias apuntaban a mí. Documentos con mi firma autorizando la compra de esos materiales. Transferencias bancarias de mi cuenta personal a proveedores cuestionables. Correos electrónicos donde supuestamente yo ordenaba usar materiales más baratos para aumentar márgenes. Señor Mendoza, está bajo arresto por fraude, corrupción y poner en peligro vidas humanas. Eso es imposible. Yo nunca autoricé esos materiales, nunca hice esas transferencias. La evidencia dice lo contrario. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mi vida se derrumbó en segundos.
arrestado, esposado, llevado como criminal frente a cámaras. Mi nombre, mi reputación, todo destruido en un instante. Contraté los mejores abogados, pero la evidencia era abrumadora. Documentos, transferencias, correos, todo parecía real, todo tenía mi firma, mi información. Alguien me está incriminando, insistía. Alguien falsificó mi firma, accedió a mis cuentas, plantó evidencia. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? No tenía respuestas, porque no podía imaginar quién me odiaría tanto. ¿Quién querría destruirme tan completamente? El juicio duró 6 meses. Cada día era tortura, escuchando cómo fiscales me pintaban como monstruo, como empresario codicioso que puso ganancias sobre seguridad, que sacrificó vidas por dinero. El señor Mendoza sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los documentos lo prueban, las transferencias lo prueban, y su silencio, su incapacidad de explicar estas transacciones, lo prueba. Mis hijos testificaron en mi defensa, los 3, diciendo que yo era hombre honesto, que nunca haría algo así, que debía haber error. Pero sus testimonios no fueron suficientes contra la montaña de evidencia. El veredicto llegó en un martes gris. Culpable de todos los cargos. La sentencia: 25 años de prisión. 25 años. Prácticamente una sentencia de vida para un hombre de 44 años. Recuerdo ver a mis hijos en la sala. Claudia lloraba. Luis tenía la cabeza entre las manos. Y Diego tenía expresión extraña. Ni triste ni aliviado. Solo vacía. «Papá, vamos a apelar», prometió Claudia. «Vamos a luchar. Vamos a demostrar tu inocencia». «Gracias, hija. Pero prepárate. Esto va a ser largo». No tenía idea de cuán largo sería. La prisión fue todo lo que imaginé y peor. Peligrosa, degradante, llena de violencia y desesperación. Yo, un hombre que había construido edificios, que había empleado a cientos, que había vivido en lujo, ahora compartía celda con criminales de verdad. Los primeros años fueron los peores, ajustándome, aprendiendo a sobrevivir, aprendiendo que el hombre que era afuera no significaba nada adentro. Claudia y Luis me visitaban regularmente, una vez a la semana al principio, después una vez al mes cuando la vida y las responsabilidades lo hacían más difícil. ¿Cómo va la apelación? Los abogados están trabajando en ella. Pero papá, la evidencia es muy fuerte. Están teniendo problemas encontrando algo que la contradiga. Sigan buscando, por favor, porque yo no hice esto. Y alguien sabe la verdad. Diego nunca me visitó, ni una sola vez en 20 años. Cuando preguntaba por él, Claudia decía: «Está ocupado con su vida. Dice que es demasiado doloroso verte así». «¿Y qué está haciendo?» «Trabaja en bienes raíces otra vez. Le está yendo bien», dice. Finalmente encontró su camino. Algo en eso me molestaba, pero no sabía qué. Solo una sensación incómoda que no podía explicar. Los años pasaban lentamente, uno tras otro, cada día igual al anterior. Despertando en celda, comiendo comida horrible, trabajando en talleres de prisión, volviendo a la celda, durmiendo, repitiendo. Mi empresa fue destruida por el escándalo, los contratos cancelados, los clientes huyendo, los empleados buscando trabajo en otros lados. Claudia y Luis trataron de salvarla, pero era imposible. Nadie quería trabajar con la empresa del constructor corrupto. Vendieron todo, liquidaron, y con el dinero que quedó, pagaron compensaciones a las víctimas del colapso. Porque aunque yo insistía en mi inocencia, esas personas merecían justicia, merecían ser compensadas. «Papá, ya no queda nada», me dijo Luis en una visita 5 años después de mi encarcelamiento. La empresa se fue, la casa se vendió, todo se usó para pagar deudas y compensaciones. ¿Y ustedes? ¿Están bien? Estamos sobreviviendo. Claudia trabaja en un despacho de abogados, yo trabajo como ingeniero independiente. No es lo mismo que antes, pero estamos bien. ¿Y Diego? Diego está bien. Mejor que bien, en realidad, su negocio está prosperando. Tiene varios proyectos grandes. Me alegro por él, pero no me alegraba realmente, porque algo no tenía sentido.
cómo Diego, que había fracasado repetidamente, de repente estaba teniendo éxito masivo, justo después de que yo fuera encarcelado. 10 años pasaron, después 15. Yo envejecía en prisión, el cabello gris, la piel arrugada, el cuerpo debilitado por mala alimentación y falta de ejercicio adecuado. Me había resignado, aceptado que moriría en prisión, que nunca vería libertad otra vez, que mi nombre permanecería manchado para siempre, hasta que hace 6 meses algo cambió. Claudia vino a visitarme, pero no sola. Traía a alguien más, una mujer que no reconocí al principio. Papá, esta es Mercedes. Era la asistente de Diego hace 10 años. Tiene algo que decirte. Mercedes temblaba, con lágrimas en los ojos, con expresión de alguien cargando culpa enorme. Señor Mendoza, yo necesito confesar algo que he cargado durante 20 años, y ya no puedo más. ¿Qué necesitas confesar? La evidencia que lo incriminó, los documentos, las transferencias, los correos, todo fue falsificado por su hijo Diego. Yo lo ayudé y lo siento tanto. El mundo se detuvo, mi corazón dejó de latir, mis pulmones olvidaron cómo respirar. ¿Qué dijiste? Diego planeó todo, porque estaba enojado con usted, porque sentía que nunca le dio oportunidades, que siempre favorecía a Claudia y Luis, y quería destruirlo, tomar su empresa, su dinero, todo. ¿Y cómo lo hizo? Tenía acceso a sus sistemas, a sus contraseñas. Como su hijo, usted confiaba en él, y él usó esa confianza para falsificar documentos, para crear correos falsos, para hacer transferencias desde cuentas que parecían suyas, pero eran controladas por él. ¿Y el colapso del edificio? ¿Eso también fue planeado? No completamente. El colapso fue accidente. Pero Diego vio la oportunidad. Cuando el edificio cayó, él ya tenía toda la evidencia falsa preparada. Solo esperaba el momento correcto. Y el colapso fue ese momento. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Después de 20 años. Porque Diego me amenazó, durante años, diciendo que si hablaba, me incriminaría también, que iría a prisión junto con usted. Pero hace 6 meses, finalmente encontré valor, y fui con Claudia, y le conté todo, y ella me convenció de que hiciera lo correcto. Miré a Claudia, con lágrimas en mis ojos. ¿Es verdad? ¿Todo? Sí, papá. Y hay más. He estado investigando desde que Mercedes vino a mí, y encontré más evidencia, pruebas de que Diego falsificó documentos, de que manipuló sistemas, de todo. ¿Y él sabe que lo saben? Todavía no, pero va a saberlo pronto, porque vamos a las autoridades con toda la evidencia y vamos a conseguir tu libertad. Por primera vez en 20 años, sentí algo que había olvidado: esperanza. Los siguientes días fueron un torbellino: abogados, reuniones con autoridades, revisión de evidencia, todo mientras yo seguía en prisión, esperando. Cada minuto se sentía como una eternidad. Claudia contrató a una nueva firma de abogados, especialistas en casos de inocencia comprobada, y con la evidencia que Mercedes proporcionó, más lo que Claudia había investigado durante meses, construyeron un caso sólido. Papá, esto va a tomar tiempo, me advirtió Claudia en una visita. El sistema legal no perdona errores fácilmente. Van a resistir, van a cuestionar todo, pero tenemos evidencia real y finalmente vamos a demostrar tu inocencia. ¿Y Diego? ¿Sabe que lo descubrieron? Todavía no. Los abogados recomendaron mantenerlo en secreto hasta que presentemos todo formalmente, para que no tenga tiempo de destruir evidencia o huir. ¿Huir? ¿Crees que haría eso? Papá planeó tu encarcelamiento, te robó todo y vivió 20 años con esa mentira sin remordimiento. Sí, creo que podría huir. ¿Y Luis? ¿Él sabe? Sí, le conté hace una semana. Quedó devastado. No podía creer que su hermano fuera capaz de algo así, pero cuando vio la evidencia, no pudo negarlo más. ¿Quiere ayudar? Sí. De hecho, ha estado investigando las finanzas de Diego, tratando de rastrear a dónde fue el dinero que Diego robó de la empresa antes de que colapsara. ¿Robó dinero además de incriminarme? Sí.
aproximadamente 30 millones de pesos, de cuentas corporativas. Durante los meses previos al colapso, transfirió todo a cuentas offshore y después usó ese dinero para financiar su propio negocio. Su éxito repentino fue construido con dinero robado. La rabia me consumía. No solo me había quitado mi libertad, me había quitado todo: mi empresa, mi dinero, mi reputación, mi vida, y lo había hecho fríamente, calculadamente, sin una pizca de remordimiento. ¿Cómo pudo hacer eso? Es mi hijo, mi sangre. ¿Cómo pudo odiarme tanto? No lo sé, papá, pero vamos a asegurarnos de que pague por cada año que te robó, por cada mentira que dijo, por todo. 2 semanas después, los abogados presentaron la moción formal, solicitando revisión del caso, con nueva evidencia, con testimonios de Mercedes, con análisis forenses de los documentos que demostraban falsificación. La fiscalía inicialmente resistió. Nadie quiere admitir que encarceló a un hombre inocente durante 20 años, pero la evidencia era demasiado fuerte, demasiado clara. Señor Mendoza, la Corte ha aceptado revisar su caso. Hay audiencia programada en 3 semanas. Hasta entonces permanecerá en custodia, pero hay buena probabilidad de que sea liberado si la evidencia sostiene lo que sus abogados afirman. 3 semanas, 21 días más en prisión. Después de 20 años, debería parecer nada, pero cada día se sentía interminable, porque finalmente había esperanza. Esperanza real de libertad. Durante esas 3 semanas, todo se volvió público. Los medios cubrieron la historia. Hombre encarcelado injustamente por 20 años. Hijo planeó la destrucción de su padre. Nueva evidencia podría liberar a constructor condenado. La opinión pública se volcó. Algunos me apoyaban, otros dudaban, pero todos estaban fascinados por el drama, por la traición familiar, por el escándalo. Diego finalmente se enteró, a través de los medios, no de nosotros, y su reacción fue predecible: negación completa. Estas acusaciones son ridículas. Mi padre es culpable. La evidencia fue clara, y esta supuesta nueva evidencia es fabricada por gente tratando de explotarme. Contrató sus propios abogados, caros, agresivos, y empezó su propia campaña mediática, pintándose como víctima, como hijo leal que sufrió tener padre criminal, y ahora siendo atacado por familia resentida. Mi hermana Claudia siempre fue celosa, decía en entrevistas. Siempre sintió que yo era el favorito, y ahora que finalmente tengo éxito, ella quiere destruirme. Esta conspiración es su venganza. Pero sus mentiras se desmoronaban, porque Mercedes no era la única. Otros empleados que habían trabajado con Diego empezaron a hablar, confirmando su comportamiento sospechoso, sus demandas de acceso a sistemas de la empresa, sus ausencias misteriosas. Un contador que había trabajado para Diego se presentó. Yo procesé las transferencias. No sabía que eran robadas. Pensé que eran legítimas. Pero después, cuando vi las noticias sobre el colapso y el arresto del señor Mendoza, empecé a sospechar. Pero Diego me amenazó. Me dijo que si hablaba, me incriminaría como cómplice. Más y más gente hablando, más evidencia acumulándose, y Diego cada vez más acorralado. Es una conspiración, gritaba en conferencias de prensa. Todos están siendo pagados para mentir sobre mí, por mi padre, que está tratando de salvarse sacrificándome. Pero nadie le creía, porque la evidencia era demasiado sólida. Los análisis forenses de documentos mostraban falsificación. Los registros bancarios mostraban transferencias sospechosas. Los testimonios se alineaban perfectamente. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Me llevaron de la prisión a la corte, en esposas, pero esta vez, las cámaras no me veían como criminal, me veían como víctima, como hombre que había perdido 20 años por mentiras de su hijo. La sala estaba llena. Claudia y Luis en primera fila, Mercedes también, mis abogados, los fiscales, y en el otro lado, Diego, con sus abogados, mirándome con expresión que no podía descifrar. Odio, miedo, arrepentimiento. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión seria,
Revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. He revisado la nueva evidencia presentada por la defensa y debo decir que es perturbadora. Los análisis forenses confirman que documentos clave fueron falsificados. Los testimonios de múltiples testigos son consistentes y los registros financieros muestran irregularidades significativas. Además, el testimonio de la señora Mercedes García es creíble y está corroborado por evidencia física. No hay razón para dudar de su veracidad. Por lo tanto, esta corte encuentra que existe duda razonable significativa sobre la culpabilidad del señor Arturo Mendoza. Y más aún, existe evidencia sustancial de que fue víctima de conspiración criminal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Señor Mendoza, por la presente, su condena es anulada, es liberado inmediatamente de custodia y se ordenará investigación criminal completa contra Diego Mendoza por conspiración, fraude, falsificación de documentos y otros cargos relacionados. Señor Mendoza, en nombre de este sistema judicial, le ofrezco disculpas por los 20 años que perdió, por la injusticia que sufrió. Y aunque nada puede devolver ese tiempo, espero que encuentre alguna medida de paz sabiendo que su nombre ha sido limpiado. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Claudia sollozaba en la primera fila, Luis también, y en ese momento las esposas fueron removidas de mis muñecas. Después de 20 años, era libre, pero la libertad no se sintió como esperaba. No fue euforia inmediata, fuese confusión, desorientación, porque la prisión se había convertido en mi mundo, y ahora ese mundo había desaparecido. Salí de la corte rodeado de cámaras, reporteros gritando preguntas, flashes cegadores, caos absoluto. Claudia me guió a través de todo, su brazo alrededor del mío, protegiéndome, guiándome a un auto que esperaba. Vamos a casa, papá, a tu nueva casa. Porque la vieja se vendió hace años, pero encontramos un lugar, pequeño pero cómodo, donde puedes empezar de nuevo. ¿Y Diego? ¿Qué va a pasar con él? Va a ser arrestado, probablemente hoy. Los fiscales ya tienen orden preparada y va a enfrentar cargos muy serios. No sé cómo sentirme sobre eso. Es mi hijo, a pesar de todo. Papá, él te quitó 20 años. Te hizo vivir como criminal. Te robó todo. Y nunca, ni una sola vez en 20 años, mostró remordimiento. No merece tu compasión. Lo sé, pero aún así, es difícil. Me llevaron a un departamento pequeño en las afueras de Monterrey. Simple, básico, pero limpio y cómodo. Nada como la casa lujosa donde viví antes, pero después de 20 años en celda, parecía un palacio. O Luis y yo lo amueblamos para ti, explicó Claudia, con lo básico, pero puedes personalizarlo como quieras. Papá, sé que esto es ajuste enorme. De prisión a libertad, si necesitas ayuda, terapia, lo que sea, estamos aquí. Gracias, hija, por nunca rendirte, por seguir creyendo en mí. Nunca dudamos, papá, ni por un segundo. Sabíamos que eras inocente. Solo necesitábamos probarlo. Esa noche, solo en mi nuevo departamento, procesé todo. 20 años perdidos, 20 años en prisión por crímenes que no cometí, por mentiras de mi propio hijo. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué había hecho mal como padre? ¿Dónde fallé? Pensé en Rosa, en lo que diría, en cómo reaccionaría, y me di cuenta, ella lo habría visto. Habría visto las señales en Diego, su oscuridad, su resentimiento, su capacidad de traición. Pero yo no las vi, porque no quería verlas, porque amaba a mi hijo, y el amor a veces nos ciega. A la mañana siguiente, las noticias explotaron con otra historia. Diego Mendoza arrestado. Hijo que incriminó a padre enfrenta cargos criminales. Justicia finalmente para constructor inocente. Diego había sido arrestado en su casa, temprano en la mañana, frente a su esposa e hijos, llevado en esposas como yo había sido 20 años atrás. Parte de mí sintió satisfacción, justicia, pero otra parte sintió vacío, porque no había ganadores aquí, solo perdedores. Una familia destruida por codicia, resentimiento y traición. Claudia vino a visitarme esa tarde, con Luis,
los tres sentados en mi sala nueva, procesando todo juntos. Diego está negando todo, dijo Luis. Dice que es inocente, que la evidencia es fabricada, que nosotros conspiramos contra él. Por supuesto que lo hace. Admitir sería aceptar responsabilidad, y Diego nunca ha aceptado responsabilidad por nada. ¿Vas a ir a su juicio?, preguntó Claudia. Cuando sea. No lo sé. Parte de mí quiere verlo enfrentar justicia, pero otra parte no quiere volver a ver esa sala de corte nunca más. Lo entendemos, y cualquier decisión que tomes, la apoyamos. ¿Y qué hay del dinero? Los 30 millones que robó. Se pueden recuperar. Los abogados están trabajando en eso, pero está complicado. Diego escondió el dinero bien, en múltiples cuentas offshore, bajo diferentes nombres corporativos. Va a tomar tiempo rastrearlo todo. Y si no se puede recuperar, entonces se va. Papá, no esperes recuperar todo lo que perdiste, financieramente o emocionalmente. Lo mejor que podemos hacer es reconstruir con lo que tenemos, con lo que somos ahora. ¿Y qué somos ahora? Somos familia, real. Claudia, tú y yo, no perfecta, pero honesta, leal, y eso vale más que cualquier dinero. Tenía razón, pero aún así dolía. 20 años perdidos, una fortuna robada, y un hijo que resultó ser enemigo. Una semana después de mi liberación, recibí una llamada, de un número que no reconocí. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. Papá, era Diego, desde la prisión, su voz quebrada, desesperada. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, por favor. Solo déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo destruiste mi vida? ¿Cómo me robaste 20 años? ¿Cómo viviste con esa mentira sin remordimiento? No fue así, ¿no lo entiendes? Entonces explícame. Hazme entender cómo mi propio hijo pudo hacer algo así. Silencio. Largo. Después, ¿puedes venir a verme? Aquí. Solo una vez. Te prometo que después, si quieres, nunca más me contacto. ¿Por qué debería? Porque a pesar de todo, soy tu hijo. Y necesitas escuchar mi lado para que puedas tener cierre y seguir adelante. No quería ir. Cada fibra de mi ser me decía que no. Pero también necesitaba respuestas. Necesitaba entender el por qué. Está bien, iré. Pero solo una vez. Y después, no vuelvas a contactarme. Gracias, papá. Gracias. 2 días después, entré a la prisión. La misma prisión donde había pasado 20 años, pero esta vez como visitante, no como prisionero. La ironía no se me escapó. Me llevaron a la sala de visitas, y minutos después, Diego entró, en uniforme de prisionero, esposado. Se veía pequeño, derrotado. Nada como el hombre confiado y arrogante que había sido. Nos sentamos, separados por mesa, con guardia cerca. Tights, gracias por venir, dijo con voz débil. No vine por ti, vine por mí, porque necesito respuestas. Lo sé, y te las voy a dar, todas. Entonces empieza. Explícame por qué me hiciste esto. Diego respiró profundo, porque te odiaba, profundamente, desde niño, y ese odio creció hasta consumirme completamente. ¿Por qué me odiabas? ¿Qué te hice? Nunca fuiste suficiente, nunca me viste. Siempre fue sobre Claudia y Luis, los perfectos, los que hacían todo bien. Y yo era el fracaso, el decepcionante, el que nunca cumplía tus expectativas. Eso no es verdad. Sí lo es. Cada vez que fallaba, me comparabas con ellos. Claudia no habría hecho eso. Luis habría trabajado más duro. Siempre ellos, nunca yo siendo suficiente por mí mismo. Si te comparé, fue para motivarte, no para herirte, pues me hirió profundamente y el odio creció, hasta que decidí que si nunca podía ganar tu aprobación, al menos podría quitarte lo que más valorabas, tu empresa, tu reputación, tu libertad. Entonces lo planeaste todo, fríamente, calculadamente, sí, durante años, esperando la oportunidad perfecta, y cuando el edificio colapsó, la vi. Podía incriminarte, tomar todo y finalmente ser libre de tu sombra. Y los 20 años que pasé en prisión,
¿Nunca sentiste remordimiento? Al principio, no. Me sentí justificado, como si estuvieras recibiendo lo que merecías. Pero después empezó a comerme. La culpa, el peso de lo que hice, pero para entonces ya era demasiado tarde. No podía admitirlo sin destruir mi propia vida. Entonces viviste con esa mentira, construiste tu éxito con dinero robado y me dejaste pudrir en prisión. Sí, y fue el error más grande de mi vida. Papá, sé que no puedo arreglarlo, sé que no hay perdón posible, pero necesitaba que supieras la verdad, que te odiaba, sí, pero también que ese odio era veneno, que me destruyó tanto como te destruyó a ti. ¿Y ahora qué? ¿Esperas mi perdón? ¿Mi compasión? No, solo quería que supieras que lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar, y que si pudiera cambiar todo, lo haría. Pero no puedo, solo puedo vivir con lo que hice y pagar el precio. Nos quedamos en silencio, procesando, yo buscando algo en sus ojos, sinceridad tal vez, o manipulación, pero solo vi dolor y arrepentimiento tardío. Diego, viniste de mí, eres mi sangre, y siempre habrá parte de mí que te ama, pero no te perdono, no puedo. Lo que me hiciste fue imperdonable, y aunque entiendo tu dolor, tu resentimiento, eso no justifica 20 años de mi vida robados, lo sé. Y quiero que entiendas algo, vas a pagar por esto. Cada año en prisión, cada día de arrepentimiento, es lo que mereces, y esta vez nadie te va a rescatar, nadie te va a salvar de las consecuencias. Entiendo. Y lo acepto. Adiós, Diego. Espero que encuentres paz algún día, pero no la encontrarás conmigo. Me levanté y salí, sin mirar atrás, porque no había nada más que decir. Ninguna palabra podía cambiar lo que pasó. Ninguna disculpa podía devolver 20 años, y aunque había obtenido respuestas, no trajeron el cierre que esperaba. Solo trajeron más dolor, más comprensión de cuán profunda era la traición. Los siguientes meses fueron de adaptación, a la libertad, a un mundo que había cambiado dramáticamente en 20 años, tecnología que no entendía, costumbres sociales diferentes. Todo era extraño y abrumador. Claudia y Luis me ayudaron pacientemente, enseñándome a usar un teléfono inteligente, a navegar Internet, a funcionar en una sociedad que había evolucionado sin mí. Papá, tómate tu tiempo, me decía Claudia. No tienes que ponerte al día en todo inmediatamente, paso a paso. Pero yo sentía presión de recuperar el tiempo perdido, de volver a ser productivo, de reconstruir algo de lo que había perdido. El caso contra Diego avanzaba. Los fiscales construyeron acusación sólida, con toda la evidencia que Claudia había reunido, con testimonios de Mercedes y otros, con análisis forenses de documentos. Va a ser condenado, pues, me aseguró el fiscal asignado al caso. La evidencia es abrumadora. Está mirando fácilmente 15 años de prisión, posiblemente más. Y el dinero, los 30 millones que robó. Estamos rastreándolo. Pero, señor Mendoza, necesita prepararse para la posibilidad de que no recupere todo. Diego fue cuidadoso. Escondió el dinero bien, en múltiples jurisdicciones. Algunas que no cooperan fácilmente con México. Entiendo, pero no entendía realmente, porque esos 30 millones representaban más que dinero. Representaban mi empresa, mi legado, todo lo que había construido. 3 meses después de mi liberación, empecé a recibir llamadas de abogados representando a las víctimas del colapso del edificio, las que habían sido compensadas años atrás con el dinero de la liquidación de mi empresa. Señor Mendoza, ahora que su inocencia ha sido probada, nuestros clientes sienten que fueron compensados bajo falsos pretextos y están considerando acciones legales. ¿Acciones legales contra quién? Yo fui la víctima aquí. Contra la liquidación previa, argumentando que debieron haber esperado hasta que se estableciera la verdad completa antes de aceptar compensación. Eso no tiene sentido. Ellos fueron víctimas reales. Merecían compensación, pero fue pagada con activos que, técnicamente, fueron tomados de usted bajo acusaciones falsas. Es área legal gris, y varios abogados piensan que hay caso. Díganles a sus clientes que no voy a pelear esto. Ellos fueron lastimados,
merecían compensación, y aunque yo era inocente, alguien tenía que pagar, preferiblemente Diego. Pero como él no tenía nada entonces, mis activos fueron usados. Es injusto, pero es lo correcto. ¿Estás seguro? Porque podría tener argumento para recuperar esos activos. Completamente seguro. Esas personas sufrieron. Y no voy a agregarles más sufrimiento peleando legalmente por dinero que ya gastaron reconstruyendo sus vidas. El abogado pareció sorprendido. Es muy generoso de su parte, señor Mendoza. No es generosidad, es justicia, real, no legal, pero real. Esa decisión me costó cualquier posibilidad de recuperar esos activos, pero también me dio paz. Porque sabía que estaba haciendo lo correcto. No lo legal, sino lo correcto. 4 meses después de mi liberación, el gobierno de Monterrey anunció compensación para mí, por encarcelamiento injusto, 20 años de vida robados. El cálculo era complejo, pero la cantidad final fue significativa, 40 millones de pesos. No es suficiente, dijo Claudia cuando escuchó la cifra. Ya 20 años valen mucho más que eso. Es más de lo que esperaba, y honestamente, ninguna cantidad de dinero puede devolver esos años, así que acepto lo que ofrecen, sin pelear, sin demandas largas. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Primero, voy a compensarlos a ti y a Luis, por todo lo que perdieron cuando la empresa colapsó, por los años que lucharon para limpiar mi nombre, por nunca rendirse. Papá, no tienes que hacer eso. Sí tengo. Ustedes sacrificaron mucho, y merecen ser compensados. ¿Y el resto? Voy a reconstruir, no la empresa. Eso está muerto, pero algo nuevo, algo que honre lo que construí antes y que ayude a otros. ¿Qué tienes en mente? Una fundación para ayudar a personas encarceladas injustamente, para proporcionar apoyo legal, para investigar casos donde hay duda razonable, para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Papá, eso es hermoso. Mamá estaría orgullosa. Eso espero, porque todo lo que hago ahora lo hago pensando en ella. ¿En qué diría? ¿En qué aprobaría? La Fundación Rosa Mendoza fue oficialmente inaugurada 6 meses después de mi liberación, con oficinas modestas pero funcionales, con abogados dedicados, investigadores y apoyo psicológico para víctimas de encarcelamiento injusto. Nuestro objetivo es simple, dije en la ceremonia de inauguración, asegurar que nadie más pierda décadas de su vida por crímenes que no cometió, proporcionar esperanza donde hay desesperación y luchar por justicia real, no solo justicia legal. Los medios cubrieron la inauguración ampliamente, y aunque parte de mí quería privacidad, quería desaparecer del ojo público, entendía que mi historia podía inspirar, podía ayudar a otros, y eso valía la incomodidad. El juicio de Diego comenzó 8 meses después de mi liberación. Fue largo, 3 meses de testimonios, evidencia, argumentos. Yo no asistí a la mayoría. No podía soportar estar en esa sala otra vez, ver a mi hijo enfrentando lo que yo había enfrentado. Pero Claudia y Luis sí asistieron y me mantenían informado. Papá, Diego está actuando como víctima, reportó Luis después de una semana. Dice que fue presionado, que cometió errores pero no con mala intención, que lo siente, pero que el castigo propuesto es demasiado severo. ¿Y cómo está reaccionando el jurado? ¿No le creen? La evidencia es demasiado clara, los testimonios demasiado consistentes, y el hecho de que vivió 20 años sin remordimiento, sin confesar, trabajando contra él. ¿Y su esposa? ¿Sus hijos? Su esposa lo dejó. Pidió divorcio 3 meses después de su arresto. ¿Y sus hijos? Sus hijos no saben qué pensar. Son adolescentes, tratando de procesar que su padre es criminal, que destruyó a su abuelo. Es devastador para ellos. Lo siento por ellos. Son inocentes en todo esto. ¿Quieres conocerlos? A tus nietos. Claudia y yo hemos estado en contacto con ellos, tratando de ayudar, y han preguntado por ti. ¿Qué han preguntado? Si los odias, por ser hijos de Diego, si los culpas por lo que su padre hizo. Por supuesto que no. Ellos no tienen culpa de nada, son víctimas también. ¿Se lo puedo decir? ¿Y tal vez organizar una reunión? Sí, diles que me encantaría conocerlos.
no como el abuelo que debí ser durante estos 20 años, pero como el abuelo que puedo ser ahora. 2 semanas después, conocí a mis nietos, Mateo, de 16, y Sofía, de 14, hijos de Diego, nietos que nunca había conocido porque estaba en prisión. Llegaron nerviosos, tímidos, sin saber qué esperar. «Hola», dije suavemente, «soy su abuelo, y aunque no pude estar presente durante sus vidas hasta ahora, quiero que sepan que no es culpa de ustedes, y que no los culpo por nada. Nuestro padre», empezó Mateo, «lo que te hizo es imperdonable. Sí, pero él es su padre, y no espero que lo odien por mí. Esa es su relación, separada de la mía». «¿No estás enojado con nosotros?», preguntó Sofía. «¿Por existir? ¿Por ser parte de él?». «No, estoy enojado con su padre, no con ustedes. Ustedes son inocentes, y si me permiten, me gustaría conocerlos, ser parte de sus vidas, no para reemplazar nada, solo para ser su abuelo». Finalmente, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Ya nos dijeron cosas horribles de ti. Nuestro padre nos dijo que eras criminal, que habías lastimado a gente, que merecías estar en prisión, y ustedes le creyeron, como deberían. Era su padre. ¿Por qué no creerle? Pero todo era mentira, y ahora no sabemos qué creer, sobre nada, sobre nadie. Eso es normal después de traición así. Pero puedo decirles esto, la verdad siempre sale, eventualmente, y cuando lo hace, tienes que decidir qué hacer con ella. Pueden dejar que los destruya, o pueden usarla para crecer, para ser mejores. Pasamos 2 horas juntos esa tarde, hablando, conociéndonos. No era relación de abuelo-nietos tradicional, era más tentativa, más cuidadosa, pero era un comienzo. «¿Podemos volver a verte?», preguntó Mateo cuando se iban. «Cuando quieran, siempre. Mi puerta está abierta para ustedes». «¿Y nuestro padre? ¿Vas a visitarlo en prisión?». «No lo sé. Todavía estoy decidiendo». «¿Ustedes lo visitan?». «Sí, una vez al mes. Nuestra madre no quiere, pero nosotros sentimos que debemos. Es complicado. Lo entiendo, y no los juzgo por eso. Honren su relación con él, pero también protejan sus corazones. No dejen que los manipule como manipuló a otros». El veredicto del juicio de Diego llegó en diciembre, 1 año después de mi liberación. Culpable en todos los cargos, conspiración, fraude, falsificación, todo. La sentencia, 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 12 años. 18 años. Menos de los 20 que me quitó, pero significativos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Claudia cuando escuchamos la noticia. «No lo sé. Parte de mí se siente aliviada, como si finalmente hubiera justicia, pero otra parte se siente vacía, porque no gané nada real. 20 años perdidos no regresan porque Diego esté en prisión, pero al menos hay consecuencias. Al menos no se salió con la suya. Eso es verdad, y tiene que ser suficiente. Esa noche, solo en mi departamento, procesé todo. 1 año de libertad, 1 año de reconstrucción, 1 año de justicia finalmente encontrada, pero también 1 año de dolor continuo, porque las heridas de 20 años no sanan en 12 meses, tal vez nunca sanan completamente. Pensé en Diego, en esa celda donde pasaría los próximos 18 años, en cómo se sentiría, en si experimentaría lo que yo experimenté, el aislamiento, la desesperación, la lenta muerte del espíritu. Parte de mí quería que sufriera, que pagara completamente por lo que me hizo, pero otra parte, la parte que todavía era padre, solo sentía tristeza. Tristeza por la familia que pudimos ser, por el hijo que pudo haber sido, por los años que ambos perdimos. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con precaución. «¿Papá?». Era Diego, llamando desde la prisión después de ser sentenciado. «¿Qué quieres?». Solo quería decirte algo. Antes de que empiecen los 18 años, antes de que sea demasiado tarde, te escucho. Lo siento, de verdad, más de lo que puedo expresar. Y sé que no significa nada ahora. Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirlo.
Una última vez. Ya lo dijiste antes, lo sé, pero esta vez es diferente, porque finalmente entiendo lo que te hice, sentado en esta celda, mirando 18 años de nada. Finalmente entiendo el infierno en el que te puse. ¿Y eso cambia algo? No. Pero necesitaba que lo supieras, y necesitaba preguntarte algo que no tengo derecho a preguntar, pero que necesito saber. ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad de perdón? No ahora, tal vez no por años, pero algún día. ¿Existe esa posibilidad? Pensé largo tiempo, buscando en mi corazón, buscando si había espacio para perdón, para reconciliación, para algo. No lo sé, Diego. Honestamente no lo sé. El daño que hiciste fue inmenso, y aunque entiendo tu arrepentimiento tardío, no sé si puedo perdonar, tal vez con tiempo, muchos años, mucha demostración de cambio real, pero no puedo prometer nada. Es más de lo que merezco. Gracias por al menos considerarlo. Diego, hay algo que necesitas entender. Si algún día hay perdón, no será para restaurar lo que teníamos. Eso está muerto. Será para construir algo nuevo, algo honesto, algo basado en verdad, no en mentiras. Lo entiendo y lo aceptaré. Lo que sea que decidas, cuando lo decidas. Adiós, Diego. Adiós, papá. Colgué y me quedé mirando el teléfono largo tiempo, procesando, sintiendo. ¿Podía perdonar algún día? ¿Debería? ¿O perdonar sería traicionar mi propio dolor? ¿Traicionar los 20 años robados? No tenía respuestas, solo preguntas, y tal vez eso era suficiente por ahora. 1 año y medio después de mi liberación, la Fundación Rosa Mendoza había ayudado a 7 personas, 7 casos donde encontramos evidencia de inocencia, donde luchamos y ganamos libertad para gente que no la merecía perder. «Papá, mira esto», me dijo Luis mostrándome una carta. «Es de Ramón Gutiérrez, el primer caso que ayudamos. Fue liberado hace 3 meses. Leí la carta. Era simple, directa, pero llena de gratitud. Señor Mendoza, pasé 12 años en prisión por robo que no cometí, sin esperanza, sin nadie que creyera mi historia, hasta que su fundación tomó mi caso y luchó por mí y me liberó. No tengo palabras para agradecer lo que hizo. Solo puedo decir esto: su dolor no fue en vano, porque se convirtió en mi libertad. Gracias, eternamente». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esto es lo que hace que todo valga la pena. No el dinero recuperado, no la venganza contra Diego, sino esto: saber que mi sufrimiento significó algo, que ayudó a alguien más. «Mamá estaría orgullosa», dijo Luis, «de todo lo que has construido desde tu liberación, de la fundación, de cómo has elegido usar tu dolor. Eso espero, porque todo lo que hago, lo hago pensando en ella, en su legado, en honrar su memoria». Mis nietos, Mateo y Sofía, se convirtieron en visitantes regulares. Una vez por semana venían al departamento, hablábamos, compartíamos comidas y lentamente construimos relación. «Abuelo», me dijo Sofía un día, «¿puedo preguntarte algo difícil?» «Por supuesto. ¿Cómo no odias a nuestro padre después de lo que te hizo? ¿Cómo puedes incluso pensar en perdonarlo algún día?» «No te voy a mentir, parte de mí sí lo odia, por los años robados, por el dolor, por todo, pero otra parte entiende que el odio solo me lastima a mí, no a él, y he pasado suficiente tiempo en dolor. Es tiempo de empezar a sanar. ¿Y cómo se sana de algo así? Paso a paso, día a día, eligiendo enfocarte en lo que puedes controlar, en lo que puedes construir, no en lo que perdiste, y rodeándote de gente que te ama realmente, como ustedes, como Claudia y Luis. ¿Crees que nuestro padre cambie en prisión? No lo sé. Algunas personas cambian, otras no. Depende de él, de si hace el trabajo interno, la reflexión, la terapia, o si solo cumple su tiempo amargándose más. ¿Y si cambia? ¿Realmente? ¿Lo perdonarías? Tal vez, no estoy seguro, pero estoy abierto a la posibilidad, no por él, por mí, porque cargar odio es pesado, y ya cargué suficiente peso en mi vida. 2 años después de mi liberación, celebré mi cumpleaños número 67,
con cena pequeña en mi departamento. Claudia, Luis y sus familias, Mateo y Sofía, y algunos amigos nuevos que había hecho en la fundación. No era la celebración lujosa que habría tenido antes de la prisión, antes de perderlo todo, pero era auténtica, real, llena de gente que genuinamente me amaba. Un brindis, dijo Claudia levantando su copa, por papá, quien perdió 20 años pero nunca perdió su dignidad, su integridad, su capacidad de amar. Estamos orgullosos de ti, y mamá donde quiera que esté también. Todos brindaron, y mientras miraba las caras alrededor de la mesa, entendí algo fundamental. Había perdido 20 años, una fortuna, una empresa y un hijo, pero había ganado algo más valioso: autenticidad, propósito, y una familia que me elegía todos los días, no por obligación, sino por amor real. Y eso, al final del día, era más rico que cualquier cosa que había tenido antes. 5 años después de mi liberación, mi vida había encontrado un ritmo. No era la vida que había imaginado a los 65 años. No era retiro cómodo rodeado de lujos y nietos que visitaban la mansión familiar. Era algo diferente, más simple, más auténtico y, extrañamente, más satisfactorio. La Fundación Rosa Mendoza había crecido. Ya no éramos solo oficina pequeña con puñado de abogados. Teníamos presencia en 5 estados. Habíamos ayudado a liberar a 43 personas inocentes, 43 vidas rescatadas de injusticia. Papá, necesito mostrarte algo, me dijo Claudia una mañana llegando a la oficina de la Fundación con carpeta gruesa. ¿Qué es? Correspondencia de prisioneros en todo México, pidiendo ayuda, afirmando inocencia. Hay más de 200 cartas aquí, y más llegan cada semana. No podemos ayudar a todos, lo sé. Pero el hecho de que escriban, de que tengan esperanza por lo que hemos logrado, dice algo. Dice que estamos haciendo diferencia, que tu historia, tu dolor, está inspirando a otros a seguir luchando. Leí algunas de las cartas, cada una desgarradora, cada una contando historia de injusticia, de vidas destruidas, de familias rotas. Necesitamos crecer, dije finalmente. Contratar más abogados, más investigadores, expandir nuestro alcance, porque estas personas merecen ser escuchadas, merecen que alguien crea en ellos. ¿Y cómo financiamos esa expansión? Voy a usar más de la compensación que recibí, y vamos a buscar donantes, gente que crea en esta causa, en justicia real. Durante los siguientes meses, trabajé incansablemente, dando entrevistas, hablando en conferencias, contando mi historia una y otra vez, no porque disfrutara revivir el dolor, sino porque cada vez que la contaba, alguien más se inspiraba a donar, a ayudar, a creer, y lentamente la fundación creció. Más personal, más recursos, más capacidad de ayudar. En cuanto a Diego, había cumplido 5 años de su sentencia, 12 meses en celda de aislamiento por mala conducta. El resto en población general. Mateo y Sofía lo visitaban mensualmente y me reportaban su progreso. Está diferente, abuelo, me dijo Mateo en una de nuestras cenas semanales. Más callado, más reflexivo. Está tomando clases, leyendo mucho y va a terapia obligatoria. ¿Y dice algo? ¿Sobre mí? ¿Sobre lo que hizo? Habla de ti constantemente, con arrepentimiento. Dice que finalmente entiende la magnitud de lo que te robó, que los 5 años que ha cumplido son nada comparado con tus 20. ¿Y crees que es genuino? ¿O está actuando para impresionarlos? Creo que es genuino, porque no está pidiendo nada, no está buscando que intercedamos, solo está existiendo con su culpa y tratando de ser mejor. ¿Y quiere que lo visite? Dice que no tiene derecho a pedirlo, que si algún día decides visitarlo, será porque tú quieres, no porque él lo pidió. No sabía qué hacer con esa información. Parte de mí quería ir, ver con mis propios ojos si Diego había cambiado, pero otra parte tenía miedo, miedo de ser manipulado otra vez, miedo de abrir heridas que apenas estaban sanando. ¿Qué opinas tú?, le pregunté a Claudia una tarde. ¿Debería visitarlo? Papá, solo tú puedes decidir eso,
Pero te diré esto, no lo hagas por él, hazlo por ti. Si necesitas ese cierre, si necesitas ver con tus propios ojos quién es ahora, entonces ve. Pero si no estás listo, si todavía duele demasiado, entonces no vayas. Y no te sientas culpable por eso. ¿Tú lo has visitado? Sí, 2 veces en estos 5 años. Y te seré honesta, está diferente. No sé si es cambio permanente o temporal, pero hay algo en él que nunca había visto antes. Humildad genuina, tal vez, o simplemente derrota. No estoy segura. ¿Y Luis? Luis no lo ha visitado. Dice que todavía está demasiado enojado, que ver a Diego le hace querer hacer cosas que no debería, así que mantiene distancia. Lo entiendo, yo también he sentido eso. 6 meses después, tomé una decisión. Iría a ver a Diego, no para perdonarlo, no para reconciliarme, sino para obtener cierre, para ver quién era ahora y para finalmente dejar ir algo del peso que había estado cargando. El día de la visita, mi corazón latía fuerte, volviendo al mismo tipo de prisión donde había pasado 2 décadas, pero esta vez como visitante. Como hombre libre, me llevaron a sala de visitas y minutos después, Diego entró, escoltado por guardia, vestido en uniforme de prisionero. Y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza profunda, genuina. Nos sentamos, separados por mesa, en silencio por largo momento. «Gracias por venir», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No pensé que lo harías, casi no lo hice, pero necesitaba esto, necesitaba verte. Entender si el cambio que mis nietos reportan es real. Es real, sí, papá, yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. He intentado escribir cartas docenas de veces, pero todo suena vacío, insuficiente, porque no hay palabras que puedan compensar 20 años. No, no las hay. Pero quiero que sepas algo. Cada día aquí, despierto con tu imagen en mi mente, pensando en lo que te hice, en los años que robé, y la culpa es insoportable. ¿Y por qué debería creer que esto es genuino, después de todas las mentiras, todas las manipulaciones? No deberías. No tienes razón para creerme. Solo puedo mostrarte con tiempo, con acciones, con cambio sostenido. Y entiendo que tal vez nunca sea suficiente, que tal vez muera con tu odio. Y lo aceptaré, porque es lo que merezco. No te odio, Diego. Eso es lo extraño. Pensé que sí. Durante años en prisión te odiaba con cada fibra de mi ser. Pero ahora solo siento tristeza por lo que pudimos ser, por la familia que destruiste, por los años que ambos perdimos. ¿Ambos? Sí, porque tú también perdiste. Perdiste tu libertad, tu familia, tu integridad. Y lo peor, perdiste la relación con tu padre. Y eso nunca se puede recuperar completamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora. Lo sé. Y esa es la parte que más duele. No la prisión, no la pérdida de dinero o estatus, sino saber que destruí algo irreparable, que incluso si algún día sales de aquí, nunca volverás a verme como tu hijo. Porque rompí eso para siempre. Tienes razón, la relación padre-hijo que teníamos está muerta y no hay resurrección posible, pero tal vez, con mucho tiempo, mucho trabajo, podemos construir algo diferente. No padre-hijo, pero tal vez 2 personas que comparten historia, que están aprendiendo a coexistir con el dolor que se causaron. ¿De verdad crees que es posible? No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. No por ti, por mí, porque cargar este odio, este resentimiento, me está matando lentamente. Y ya perdí suficiente vida. No quiero perder más. ¿Qué necesitas de mí? Para que ese proceso sea posible, necesito que continúes el trabajo que has empezado. La terapia, las clases, la reflexión. Necesito ver cambio sostenido, por años, no meses. Y necesito que entiendas que cualquier relación futura será en mis términos, con límites, con condiciones. Y con la posibilidad de que yo me retire en cualquier momento, si siento que estoy siendo manipulado otra vez. Acepto todo. Y papá, gracias por venir,
por estar dispuesto a considerarlo siquiera. Es más de lo que merezco, mucho más. Pero estoy aprendiendo que el perdón no es para el ofensor, es para la víctima, para liberarse de la prisión del odio. Y aunque no estoy listo para perdonar completamente, estoy listo para empezar el proceso. Visitamos durante 1 hora, hablando de cosas superficiales mayormente, su vida en prisión, mis nietos, la fundación, evitando los temas más dolorosos porque todavía no estaba listo. Cuando me levanté para irme, Diego dijo algo más. Papá, lo que estás haciendo con la fundación, ayudando a gente como tú, es increíble y sé que no puedo participar desde aquí, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que construiste del dolor, del legado que estás creando. Gracias, eso significa algo, pequeño, pero algo. Salí de esa prisión con emociones mezcladas. No era cierre completo, pero era comienzo de algo nuevo, algo diferente, algo basado en verdad en lugar de mentiras. 1 año después de esa visita, algo extraordinario pasó. Uno de los casos que la Fundación había estado investigando explotó en escándalo nacional. Habíamos probado que un juez corrupto había encarcelado a 17 personas inocentes durante 10 años, todas por crímenes que nunca cometieron, todas porque el juez recibía pagos de verdaderos criminales para incriminar a otros. El escándalo fue enorme. El juez fue arrestado, las 17 personas liberadas, y la Fundación fue reconocida nacionalmente por el trabajo que habíamos hecho. Papá, esto es histórico, me dijo Luis cuando las noticias salieron. No solo liberaste a 17 personas, expusiste corrupción sistémica. Esto va a cambiar leyes, va a cambiar procedimientos, va a proteger a futuros acusados. No lo hice solo, fue trabajo de equipo, de todos en la Fundación. Pero fue tu visión, tu dolor convertido en propósito. Sin ti, nada de esto existiría. Esa noche recibí llamada del presidente de México, personalmente. Señor Mendoza, quiero agradecerle por el trabajo que ha hecho, por la justicia que ha traído, y quiero ofrecerle algo, un reconocimiento nacional, por su contribución a la sociedad, por convertir su tragedia personal en bien público. Señor presidente, es un honor, pero no busco reconocimiento, solo busco justicia para otros. Lo sé, y eso es exactamente por qué merece reconocimiento, porque no lo busca, porque lo hace por razones correctas. El reconocimiento fue entregado en ceremonia pública 2 meses después, en el Palacio Nacional, frente a cámaras, con Claudia, Luis y mis nietos presentes. Arturo Mendoza perdió 20 años de su vida por injusticia, dijo el presidente en su discurso. Pero en lugar de amargarse, en lugar de buscar venganza, eligió camino diferente. Eligió ayudar a otros, y en proceso ha liberado a más de 50 personas inocentes, ha expuesto corrupción y ha cambiado el sistema para mejor. Este reconocimiento es pequeño comparado con lo que ha logrado, pero es nuestra manera de decir gracias y de reconocer que su sufrimiento no fue en vano. Cuando recibí el reconocimiento, miré a la audiencia. Vi a mis hijos, mis nietos, el personal de la Fundación, algunos de los liberados que habíamos ayudado. Y entendí algo profundo. Mi vida no terminó en prisión. Se transformó en algo diferente, algo mejor en muchas maneras, porque el dolor me enseñó empatía. La injusticia me enseñó a luchar por justicia, y la traición me enseñó el valor de la lealtad genuina. 7 años después de mi liberación, Diego cumplió su primera audiencia de libertad condicional. Después de 12 años en prisión, era elegible para consideración de liberación temprana. ¿Vas a apoyar su libertad condicional?, me preguntó el oficial encargado del caso. Tu opinión tiene peso significativo. Déjenme hablar con él primero, y después decidiré. Visité a Diego la semana antes de su audiencia. Habíamos estado en contacto regular durante los últimos 2 años. Visitas mensuales, llamadas ocasionales, reconstruyendo algo, lentamente, cuidadosamente. Papá, dijo cuando nos sentamos, no vine a pedirte que me apoyes en la audiencia. Sé que no lo merezco, y si decides que debo cumplir los 18 años completos,
lo aceptaré. ¿Y has cambiado? ¿Realmente? ¿O es actuación para impresionar a la Junta? He cambiado. No perfectamente, pero fundamentalmente. He estado en terapia intensiva por 7 años. He leído, he reflexionado, he enfrentado los demonios que me llevaron a hacer lo que hice. Y aunque nunca seré quien pude ser, soy mejor que quien era. ¿Y si sales? ¿Qué harías? Trabajaría, humildemente, en lo que sea. No esperaría nada de ti o de la familia. Construiría vida honesta, pagaría mis deudas a sociedad y trataría de ser padre decente para Mateo y Sofía en el tiempo que me queda. Y nosotros, nuestra relación, seguiría siendo en tus términos, con tus límites, sin expectativas, solo agradecido por lo que me des. Cuando lo des, miré a mi hijo, buscando señales de mentira, de manipulación, pero solo vi sinceridad y cansancio de alguien que había peleado batalla larga consigo mismo. Voy a apoyar tu libertad condicional, dije finalmente, no porque creo que has pagado suficiente, 12 años no son 20, pero porque creo que has cambiado, y porque mantener el odio me daña más que ayuda, y porque quiero creer en segundas oportunidades, como la que se me dio. Gracias, papá. No te voy a decepcionar. Ya lo hiciste una vez, gravemente, pero estoy dispuesto a darte oportunidad de demostrar que esa persona está muerta, que quien eres ahora es diferente. Diego obtuvo libertad condicional 2 semanas después. Salió de prisión en una mañana fría de enero. Yo no estuve presente en su liberación, no estaba listo para eso todavía, pero Mateo y Sofía sí, y me reportaron que lloró cuando salió, abrumado por libertad que no había sentido en 12 años. ¿Y ahora qué? Le pregunté en nuestra primera reunión después de su liberación, en café neutral, en lugar público, con distancia segura todavía. Ahora reconstruyo. Conseguí trabajo en construcción. Irónico, lo sé, pero es lo único que conozco. Gano salario mínimo. Vivo en departamento pequeño. Y cada peso que gano después de cubrir necesidades básicas va a fondo de restitución. Para las víctimas del colapso y para ti, no necesito tu dinero. Pero necesito pagarte. No puedo devolver los años, pero puedo intentar compensar financieramente, aunque tome el resto de mi vida. ¿Y la relación con tus hijos? La estamos reconstruyendo, lentamente. Son cautelosos, como deberían ser, pero están dándome oportunidad. Y eso es más de lo que merezco. Durante el siguiente año, observé a Diego, trabajando, viviendo modestamente, cumpliendo todas las condiciones de su libertad condicional, asistiendo a terapia, sin fallar una vez, y lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar en mí. El odio residual empezó a disolverse, reemplazado por algo diferente, no amor paternal como antes. Eso había muerto, pero tal vez respeto por esfuerzo genuino de cambiar. En mi cumpleaños número 70, organicé cena familiar. En mi departamento, Claudia y Luis con sus familias, Mateo y Sofía. Y por primera vez, invité a Diego. Dudó cuando recibió la invitación. Papá, ¿estás seguro? No quiero arruinar tu celebración. Estoy seguro. Pero Diego, si vienes, vienen bajo entendimiento. Que esta familia es diferente ahora, que no eres el favorito, ni siquiera tratado igual. Eres el que está ganándose su lugar de regreso, lentamente, con cada acción. Lo entiendo y lo acepto. La cena fue extraña al principio, tensión en el aire, pero después, lentamente, la conversación fluyó. Historias, risas, e incluso algunos momentos de conexión genuina. Quiero hacer brindis, dijo Claudia levantando su copa, por papá, quien nos enseñó que la injusticia más profunda puede ser superada, que el dolor puede ser convertido en propósito, y que incluso las familias más rotas pueden encontrar manera de reconstruir, no como antes, pero como algo nuevo, algo honesto. Todos brindaron, incluyendo Diego, con lágrimas en los ojos. Y mientras miraba alrededor de la mesa, vi algo que no había visto en décadas. Familia real, no perfecta, no sin cicatrices, pero real, basada en elección,
en perdón ganado, en segundo chances merecidas. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo fundamental. La injusticia te cambia, para siempre. Pasé 20 años en prisión por crimen que no cometí, 20 años robados por mi propio hijo. Y cuando la verdad finalmente salió, cuando fui liberado, no fue el final feliz que las películas prometen. Fue solo comienzo de largo proceso de sanación, de reconstrucción, de aprender a vivir otra vez. Perdí 20 años, una fortuna, una empresa y temporalmente perdí a mi hijo. Pero gané algo que no tenía antes: propósito profundo, entendimiento de lo que realmente importa y gratitud por cada día de libertad. La Fundación Rosa Mendoza ha liberado ahora a 68 personas inocentes, 68 vidas rescatadas de injusticia, y cada una me recuerda por qué mi sufrimiento tuvo significado, por qué valió la pena sobrevivir. Diego y yo nunca tendremos relación padre-hijo tradicional otra vez. Eso murió en celda de prisión hace 25 años, pero tenemos algo diferente, algo más frágil pero tal vez más real, una relación basada en honestidad, en perdón ganado día a día, en elección consciente de coexistir con el dolor. Desde Monterrey, con 70 años y vida reconstruida desde cenizas de injusticia, les deseo valor. El valor para sobrevivir cuando todo está perdido. El valor para reconstruir cuando parece imposible. Y el valor para perdonar cuando es lo más difícil. Pasé 20 años preso por crimen que no cometí, pero esos 20 años no me definieron. Definieron lo que hice después. Cómo elegí usar ese dolor, cómo elegí convertir tragedia en propósito. Y si mi historia ayuda, aunque sea a una persona, a seguir luchando, a no rendirse, a creer que la justicia eventualmente llega, entonces cada día de esos 20 años valió la pena, porque la verdad siempre sale, eventualmente. Y cuando lo hace, tienes elección: dejar que te destruya o usarla para reconstruir algo mejor. Yo elegí reconstruir, y aunque la estructura es diferente a la original, aunque tiene grietas y cicatrices, es fuerte, es auténtica y es mía. Eso, al final del día, es todo lo que realmente importa.